fueron conquistando pueblo y pueblo hasta llegar a la orilla del lago de Texcoco, donde estaba el pueblo de Texcoco. Y que era una ciudad aliada de Tenochtitlan. Y con la posición estratégica de que de ahí, en línea recta, pues llegabas al... Bueno, obviamente cualquier punto llegas a Tenochtitlan, pero el punto, digamos, más corto. Digamos que estaba a la misma altura sobre el lago que de Tenochtitlan. Y bueno, pues ahí se estableció. Y desde ahí empezó a lanzar los ataques. Aunque continuó por los pueblos de la ribera sur e incluso llegar a pueblos cercanos a Tenochtitlan, ya en la ribera occidental del lago. A partir de ahí empezó a tomar, bueno, ya las ciudades alrededor del lago. En el norte también ya tomó Coatepec. En el sur ocupó Chalco. Chalco sí está del lado de Texcoco. Si usted ve el mapa del lago ahorita, o bueno, el mapa del Estado de México, Chalco está al sur de Texcoco, ese es donde se inunda cada rato. Mixquic e Iztapalapa, que sigue siendo un botín muy importante, ¿no? Pues es de los 6 municipios más grandes, güey, el segundo municipio más grande del país, güey. Si dividieras la Ciudad de México en municipios. Uh-huh. Sí, no, creo que tiene 20 veces. Sí, Tijuana es el más grande, güey. No sé si sabías. No mames. Tijuana es el más grande y lo creo que sí está. Bueno, el más poblado. Sí, como municipio. Ya ves que porque el municipio más grande es Villa Ahumada. Bueno, poblado, sí, pues sí. Pero viven 14 gatos ahí. Sí, bueno, gatos no, mi respeto. Es que sí. Ya luego 14 gatos y 6 personas. 6 personas muy respetables y honorables. Sí, no. Ya ven cómo a uno se le sale bien fácil lo culero. Bueno, volviendo, Tijuana creo que es el más poblado como municipio, porque Raza va a decir que en la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey, bueno, habrá que recordar que la Ciudad de México está incluso dividida en alcaldías. Para el que no se acuerde. Pero incluso hay una zona conurbada, o sea, de hecho... Sí, y lugares que ya pertenecen al Estado de México y otros a Hidalgo y otros a Morelos. Y tanto en Monterrey como en Guadalajara, pues el municipio como tal conurba con, por ejemplo, Guadalajara con Zapopan, con Tlaquepaque, con varios que Tlajomulco, con varios que son famosos ahí de raza que viven en esos lugares y luego trabaja en Guadalajara, y en Monterrey pues San Pedro, todos los San Pedro, ¿no? Todos los santos. Sí, pues yo creo que han de ser los menos casos, pero, o sea, como municipio creo que Tijuana es el más grande del país en población y luego Iztapalapa. Bueno, pues al norte fue por Tepexpan, Xalocotán, Cuautitlán. Creo que en Cuautitlán vive el Manuel, ¿no? ¿Y Karen o no? Fíjate que no traigo ese... Sí. Nunca recuerdo haber visto esas precisiones, güey. A ver si... díganos, confírmenos. Azcapotzalco y Tacuba. Estas últimas, bueno, no solo eran importantes por la cercanía, sino porque eran las principales aliadas políticas y militares de Tenochtitlan, y las tomaron antes de llegar a Tenochtitlan. Y los pueblos tomados, pues por la cultura de ellos, se iban adhiriendo a la coalición. Era como pues ahora estos son mis amos, ahora peleo por ellos. Ahí ya para los primeros, bueno, aquí estamos hablando de 1521, ¿no? Los primeros meses. Cortés dividió sus fuerzas en 4 ejércitos que iban a atacar la ciudad por los 4 puntos cardinales. El principal ataque iba a llegar de Texcoco, en los Bergantines, pero él tenía gente en los 4 puntos cardinales para atacar la ciudad. El cerco se fue cerrando hasta que en abril, fíjate, entonces Cuauhtémoc tomó, sí es cierto, porque esto fue cuando Cuauhtémoc tomó, eran finales de 1520 todavía, probablemente todavía tenía 24 años, ni siquiera 25. El cerco se fue cerrando hasta que ya en abril ya se pudo establecer un sitio formal, que esa era otra táctica de guerra que estos güeyes no conocían. Y pues fueron semanas de batallas en los canales y en los puentes que unían a Tenochtitlan con la tierra firme.
Y pues ahí iban ganando y cediendo terreno, ¿no? De una parte y otra, pues avanzaban, tomaban un puente, luego llegaban los tenochcas y los sacaban, y luego llegaban otra vez la coalición y se metían, etcétera, ¿no? Para entonces los códigos mesoamericanos de la guerra de atrapar gente y la chica ya habían valido pito, ahí sí ya, o sea que ya ahora sí ya es a matar o morir. ¿Y entendieron el error que eso significaba? Sí, pues ya estaban viviendo la guerra de otra manera, o sea, ellos ya sabían que estos güeyes llegaban a los pueblos y les valía madre y arrasaban, y ya entendieron que ese rollo ya no era así, ¿no? Se rompieron los códigos y pues la guerra era matar a morir de los dos bandos. Pero en junio, Cuauhtémoc ordena a sus tropas que se busquen la mayor cantidad de prisioneros. Sí, es que sabes que estábamos hablando de julio, la Otumba fue en julio, pero de un año antes. Pero ahora, bueno, volvió a cambiar la táctica Cuauhtémoc, pero no por razones ya místicas ni de códigos de la guerra, sino, o sea, no, ni rituales ni nada, ¿no? Sino por un motivo de guerra psicológica. Entonces ya mandó a sus guerreros ahora otra vez a tratar de capturar vivas personas. Y a los prisioneros los empezaron a sacrificar en posiciones desde donde, o sea, ya había campamentos de estos güeyes en un canal cercano a la ciudad, ¿no? Sí, entonces, ¿sabes qué? Búscate una colina, güey. Que todo el mundo esté viendo. Que esos putos te vean cómo le sacas el corazón, y si pueden oírlo, güey, cómo grita, que lo oigan, ¿no? Y que esto les pasa por pinches marranos. Y les pones una manta. Una manta y le dices, pues esto le pasa a los que se meten con el señor Cuauhtémoc, con el águila que cae. Para que, bueno, Cortés y sus aliados lo vieran. Incluso iban... ¿Y los españoles no hacían eso todavía? O sea, ¿eso no formaba parte de la cultura de guerra eurocéntrica? No. Pues los mataban ahí en el campo de batalla, ¿no? Sí. Y supongo que, bueno, de hecho sí capturaban prisioneros pero para interrogarlos. O y para claro que esclavizarlos, tal vez no, pero no es... Bueno, sí, por ejemplo, obviamente, pues, todos estos soldados con los que atacaron, pues eran prisioneros que ellos tomaban de las guerras. Pero también, no sé, por ejemplo, por ahí tomaban unos güeyes para torturarlos y decir, ¿dónde están los campamentos? Y ¿dónde tienen la comida? Y la chingada. Okay. Pero entonces esto es una práctica relativamente nueva, esa de torturar para impactar, para aterrorizar. Para aterrorizar, pues sí, no se maneja del otro lado. Sí se manejan, incluso yo vi de algunas historias de prisioneros que capturaron e interrogaron, ¿no? Nomás dicen interrogaron, pues yo supongo que no les hicieron cosquillas. Sí, pero no es lo mismo. No, pues no. Incluso, güey, llegaban y les aventaban pedazos, güey, manos y pies y la chingada a los campamentos. Ahora, hijos, pinche mano, ahí está una bolsa con manos, güey, una bolsa con pies. Eso es neta, lo estás diciendo neta, o como como no sé si sea visión neta, de que eso no ha cambiado las cosas, si pero neta, eso viene en los libros. Pero eso está en las fuentes que yo chequeé. Okay. No hemos cambiado no hemos cambiado mucho al respecto. Años. Entonces algunos pueblos que iban con Cortés, pues más a huevo que con ganas, pues decían, ¿sabe qué? Pues yo mejor no juego, porque ahora sí ya se pusieron muy culeros. Sí, este pedo ya se puso muy culero. Ya para hacerme mis calzones, esto ya se puso muy degenerado. Aunque no cambiaron de bando. Pero bueno, solamente solamente Matlacingo, Malinalco y Tulapa se cambiaron al bando Tenochca. Que dijeron, ¿sabes qué? Pues yo me voy con los Tenochcas, ¿verdad? Los demás pueblillos o se retiraron o se quedaron con Cortés. Cortés decidió entonces estacionar sus posiciones de tierra, o sea, ya no iban a atacar, solamente adoptaron posiciones defensivas para defender hasta donde habían ganado y ya pues dedicarse a esperar a que se murieran de hambre estos güeyes y de la viruela también.
A veces hacía algunas expediciones por agua, ¿no? Como para hostigar nomás. Porque como tenía los bergantines con cañones, pues, para cañonear la ciudad, de hostigar y molestar. Pero no atacaba en sí la ciudad. Porque pues el lago sí era, ellos eran superiores en el mar, en el agua, ¿no? Con sus bergantines contra las canoas de guerra de los tenochcas. Entonces, ahí fue precisamente cuando ya o sea, también otra de las cosas que conocieron ahí los tenochcas, ¿no? Los ataques de artillería que pues para ellos obviamente eran desconocidos. También los españoles y sus secuaces se dedicaron a hostigar a los pueblos de la ribera que quedaban leales a los aztecas. No todos habían sido conquistados para entonces por Cortés. Hay algunos pueblos todavía leales que todavía les ayudaban incluso militarmente. Pero bueno, entonces como estaba generándole mucho desgaste atacar la ciudad, pues se dedicaba a atacar a esos pueblos. Y bueno, pues algunos incluso los logró cambiar de bando, ¿eh? Y a los que no, pues cuello. Cuauhtémoc y sus capitanes deciden que deben de romper el cerco. O sea, llega un momento también ya desesperado en el que pues si o nos salimos de aquí o nos vamos a morir aquí todos. Sí. Y eligen, bueno, es cuando convences a la raza de arriesgarse, ¿no, güey? pues sí, A cosas, porque ya saben que de todos modos si no se los va a cargar la verga. Y de una manera más lenta, ¿no? Entonces, sí. No mate un güey que es con una de sus espadas a morirnos aquí de hambre o de viruela, pues mejor vamos y nos damos de chingazos. Entonces buscan un punto para romper el cerco y eligen en la parte noroccidental, donde está el campamento de Pedro de Alvarado. Entonces lo atacan ahí, Alvarado los derrota y eso hace que los españoles pues se les eleva la moral y que los pueblos que se habían retirado, algunos regresaron. O sea, al darse cuenta de esa victoria sobre pues, lo más chingón del ejército de Cuauhtémoc, pues otra, bueno, siempre sí, mejor sí quiero jugar, ¿no? sí, invítenme al botín. Ajá. Y Cortés retoma el avance sobre la ciudad. Que le tomó todavía de ahí un mes para poder entrar a la ciudad. Y aún entrando, todavía hubo semanas de guerra urbana, como en Stalingrado, ¿no? Así casa por casa, edificio por edificio. Y ahí se registró la mayor cantidad de muertes de los dos bandos, de muertes por la guerra, no por la enfermedad. Obviamente las crónicas españolas achacan las muertes y saqueos porque ya entra la coalición. Sabes que son, pues ya para entonces obviamente mucho menos de 600 españoles y la mayoría de los pueblos de ahí que pues entran con el ánimo de venganza, de matar y de saquear. Y claro que las crónicas españolas pues obviamente a estos pueblos es a los que les achaca toda esa actividad. Entonces pues ya obviamente el cerco se va achicando sobre Cuauhtémoc y su estado mayor, que están pues en una parte de la ciudad ahí medio resistiendo, e incluso llegan a buscar negociaciones de paz, ¿no? Pues ahí muere. No, pues cuál ahí muere, pues ya te chingué. Entonces el 13 de agosto de 1521, día 1 Cuatl del año 3. A ver, otra vez la fecha, 13 de agosto de 1521. Día 1 Cuatl del año 3 Cali, del mes Xocotletzi. Ya cuando la caída de la ciudad es inminente, Cuauhtémoc y su familia se supone que con su tesoro buscan huir en balsas, a buscar a uno de los pueblos que todavía les quedaba por ahí, por el lago, llegar a refugiarse. ¿Qué era tesoro para ellos? Porque vemos, oro. Traíamos en nuestra cosmovisión que el oro aquí no era tan importante. No era tan importante por el valor de uso, pero sí daba estatus. Okay. Y bueno, buscan huir,
para irse a uno de estos pueblos, pero son interceptados por